Ya, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Espero que con respecto al coronavirus, ¿cierto? Su familia, sus cercanos y ustedes se encuentren muy bien. En caso de que alguien se contagie, ¿cierto? Que es bastante recurrente en estos días. Esperar que esa persona pueda sanar completamente lo antes posible y bueno, y que sus síntomas no sean los más graves. Un abrazo, ¿cierto? Para todos ustedes antes de comenzar. Ya. Nosotros hoy día vamos a ver el neoliberalismo y los vínculos del mercado global. Ya, principalmente vamos a mencionar de forma general cómo este neoliberalismo se insertó en el mundo actual y específicamente en Chile en su época, en la época del siglo XX, y cómo se ha desarrollado con respecto a distintas políticas económicas que se han transado desde ese momento, ¿ok? Ya, esto es simplemente una síntesis de lo que es la globalización. Ya, nosotros ya lo vimos de forma general, pero es simplemente para que nos acordemos de ciertas cosas. Por ejemplo, la globalización, fomentada por los avances tecnológicos, el Internet, la comunicación satelital, robótica, ¿cierto? Al fin y al cabo, actualmente la globalización se mantiene interconectada a nivel mundial por medio de Internet, específicamente de las redes sociales actualmente con respecto a la pandemia. Ya es un sistema de interconexión, principalmente temáticas como económicas, culturales, sociales, entre otras. Está inmersa en una sociedad del conocimiento. ¿Ya? Aquí la inmediatez de la comunicación y la difusión es un modelo cultural primordialmente occidental. Ya todo lo que pase, por ejemplo, a nivel mundial, si sabemos de inmediato la tasa, por ejemplo, de fallecidos en Italia, en Estados Unidos, sin siquiera estar en ese lugar. Ya todo eso se da gracias a la misma globalización. Es la inmediatez. Recordemos que al alcance de un clic está la información infinita que podemos encontrar en esta nube que es Internet. Por lo tanto, es un modelo sumamente cultural que hemos desarrollado actualmente. Y bueno, repitiendo la idea anterior con respecto al coronavirus con mayor razón. Ya ha generado interdependencia, ¿cierto?, entre las naciones y regiones del planeta. Actualmente da lo mismo si geográficamente Chile, por ejemplo, está, comillas, al final del mundo frente a Estados Unidos o el mundo asiático, ya que con la globalización las fronteras, ¿cierto?, pierden su sentido como tal. La lejanía ya geográfica no es lo primordial, sino que lo primordial es qué tan conectado está ese país para poder realizar cualquier transacción económica, ¿ya? Ahora yo puedo comprar, por ejemplo, cualquier producto por Amazon que venga de China, de Japón, donde sea, y va a llegar de todas formas, ¿ya? Entonces eso ya no es ningún impedimento. Claramente la globalización, en su lado económico, en su área económica, posee algo específico, que en este caso es el neoliberalismo, ¿ya? Y se eliminan, ¿cierto?, las barreras arancelarias, el aumento del comercio internacional, el fomento de la circulación de capital, entre otros. Y obviamente está regulada por algunas instituciones supranacionales, como por ejemplo la ONU, la OMC, la ONG, entre otros, ¿ok? Ya. Vamos a ver las características de la globalización de la economía. Ya. Principalmente la globalización económica posee tres áreas específicas. Está la interdependencia, la liberación del comercio y la internacionalización de los capitales de producción, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? La globalización se une en este caso en donde las regiones son interdependientes de una de otra. Ya la economía nacional o local, si bien va a seguir estando presente, pero no es la única. Por ejemplo, en Chile nosotros no realizamos la fabricación de autos, por ejemplo, pero sí hay autos acá en Chile. ¿Producto de qué? De que obviamente hubo una importación, se compró del extranjero para que llegara a tierras nacionales. La liberación del comercio. Va a existir el mundo privado que va a manejar prácticamente la economía internacional y nacional, ¿ya? Y obviamente se va a internacionalizar los capitales y la producción, es decir, principalmente se va a desarrollar esta cultura de la economía global, en donde principalmente hay ciertas marcas que van a eliminar las fronteras, ¿cierto? Y van a ser de un sistema mucho más internacional, que vamos a ver próximamente. Ya, a ver. Características económicas del sistema neoliberal en Chile, ya para que se entienda de una forma mucho más específica. En el ámbito económico, ¿cierto? En el contexto de la dictadura militar, se inclinó una profunda transformación del modelo de desarrollo, ¿ya? Recordemos que en 1970, con Salvador Allende,
Era un gobierno de izquierda en donde era una economía mucho más socialista, en donde el Estado, ¿cierto?, tenía el poder y el deber de ver distintos temas como educación, economía, cultura, salud, entre otros. En cambio, cuando se desarrolla desde el golpe de Estado hasta todo lo que dura esta dictadura militar, comienzan a insertarse distintos cambios económicos fundamentales, importantísimos para desarrollar aquí el modelo neoliberal en Chile. ¿Ya? Incluso Chile fue uno de los principales conejillos de Indias con respecto a este modelo económico. Desde 1975, el régimen encarga a un grupo de economistas, ¿ya? Los Chicago Boys, ya que se le llama a este grupo de economistas chilenos que van a Estados Unidos a estudiar el neoliberalismo y cuando llegan realizan este cambio acá en Chile. Nosotros somos los primeros a nivel latinoamericano de desarrollar el neoliberalismo, ya fuimos como el conejillo de Indias, como lo expliqué. Entonces, principalmente cuando se inserta el neoliberalismo por los Chicago Boys, entre ellos está Jaime Guzmán, por ejemplo, se produce el fin al intervencionismo del Estado y se produce obviamente la liberación económica. Atención acá. ¿Qué quiere decir? Que ya la economía no la va a manejar 100% el Estado de Chile como estaba pasando con Salvador Allende, sino que esta vez el Estado va a tener menos importancia y protagonismo en la economía y los privados, el mundo particular, el mundo privado empresarial se va a hacer cargo de la economía en Chile, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, antes con Salvador Allende se había nacionalizado el cobre y ahora no, ahora va a ser pasado a manos de privado, por lo menos la mitad, ¿ya? Y obviamente va a haber una liberación económica, en donde, por ejemplo, van a existir distintos tipos de clínicas, la educación va a ser de mercado, va a tener un fin de lucro, por lo tanto van a haber colegios particulares, entre otros, ¿ya? La política monetaria antiinflacionaria. ¿Ya qué sucede? Que para la época del 70 comenzó la inflación de los productos, es decir, comenzaron a subir sus precios porque había una escasez de ellos. Intentaron bajar esa inflación enorme, los productos intentaron bajar su valor y obviamente hubo una diversificación de productos. Como ya expliqué, comenzaron a privatizarse las empresas públicas, ¿ya? Es decir, por ejemplo, muchas empresas que pertenecían en el área de cultura, educación, necesidades básicas, entre otros, comunicación, transporte, cada vez se comenzaron a privatizar. Por lo tanto, el Estado comenzó, entre comillas, a tener menor importancia en la decisión económica y los privados comenzaron a tener protagonismo ahí, ¿ok? Diversificación de exportaciones. ¿Qué quiere decir esto? En la diversificación sucede que Chile quiere crecer económicamente y su única, en este caso, momento para poder realizarlo es a través, ¿cierto?, de que las exportaciones comenzaran a crearse, a desarrollarse. En este caso, por ejemplo, se produjo el fin del estado del bienestar, ¿ya? Como ya expliqué, el Estado dejó, ¿cierto?, de ser protagonista y ahora el mundo privado va a brindar de educación, de salud, de cultura, entre otros, obviamente quizá de una forma mucho más cara, mucho más exclusiva, pero al fin y al cabo los privados van a manejar todo eso. El sistema de capitalización, por ejemplo, individual y la FP nació como tal, la FP nació en dictadura, incluso se flexibilizaron los derechos laborales y sindicales, ¿ya? Es decir, los derechos laborales y los sindicatos, si bien siguieron existiendo, pero con mucho menos ventajas y beneficios que antes, ¿ya? Hubo una reducción del rol del Estado en la educación, ¿ya? El Estado, entre comillas, liberó la educación de Chile, en donde también en manos de privados cada uno se hizo cargo de lo que ellos quisiesen, ¿ya? Y obviamente surgió la ISAPRE y la FONASA en el ámbito de salud. ISAPRE en mundo privado, FONASA en mundo público. Sabemos que la ISAPRE en el mundo privado en Chile son comillas de mejor calidad que, por ejemplo, un hospital público, ¿ya? Entonces, el acceder a un lugar, a una clínica por medio de ISAPRE, obviamente le corresponde a las personas que tienen el nivel monetario para hacerlo, ¿ya? Atención acá. Entonces, las transformaciones del neoliberalismo en Chile. Las políticas de control del gasto público contemplaron tres mecanismos para mejorar el sistema económico. Ya. Por ejemplo, en el neoliberalismo, la regulación del área de propiedad social. Se devolvieron 325 empresas expropiadas durante la Unidad Popular. Fíjense,
La Unidad Popular expropió y quiso nacionalizar distintas empresas y se devolvieron al mundo privado. Hubo una reducción de empleados públicos y sus salarios, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo público y el gasto social, en donde por ejemplo se creaban puentes gratis, carreteras, semáforos, etcétera, ya el Estado no se va a hacer cargo de eso, sino que el mundo privado va a hacerse. Y obviamente un recorte de inversión y el consumo público, especialmente en vivienda y obras públicas, ¿ya? Es decir, ahora, por ejemplo, si alguien quiere tener una casa, una familia, una persona, etcétera, va a tener que endeudarse para poder realizarla, porque ya no se van a hacer obras públicas ni viviendas sociales de forma tan masiva como se hacían antes, ¿ok? Eso causó gran pobreza a la población, ya grandes problemas sociales y económicos. Por lo tanto, por ejemplo, se desarrollaron las ollas comunes, organizar las poblaciones debido a que las personas no tenían el acceso para poder comprar todo lo que estaba ofreciendo el mundo privado. Ya, a ver, este autor comenta que la Unidad Popular se desarrolló una crisis gigante en el tema económico, ¿ya? Pero que en la dictadura comenta que se minimizó el poder de los trabajadores, ¿ya? No tuvieron o casi nada de derechos laborales, por ejemplo, para sus licencias, se acortó el fuero entre ellos, etcétera. Los sindicatos se vieron sumamente golpeados frente a esta decisión de la dictadura militar, por lo tanto, todo lo que tenga que ver con los beneficios y los derechos laborales se vieron minimizados. Incluso se despolitizó la sociedad. Ya nadie quería tener una posición política fija o querían ser ojalá neutral, porque así sabían que no iban a tener ningún tipo de represalia. Obviamente el Estado, como ya he explicado, se disminuyó totalmente su influencia. Prácticamente no tuvo incidencia en el lado económico. Y obviamente se desacreditó su poder regulador. El estado de bienestar, el estado que protegía a su población ya no estaba, sino que los privados iban a manejar eso, ¿ok? Lo que sucedió fue el resultado de la formación de un bloque de poder entre militares e ideólogos neoliberales. ¿Qué quiere decir esto? Consideraban la gran modernización que Chile necesitaba. ¿Ya? En este caso se implementó el neoliberalismo en plena dictadura, como ya establecí como un conejillo de India, fuimos uno de los primeros a nivel latinoamericano, en donde claramente se vio afectada a la población común y corriente, ya que sus derechos y el Estado ya no iba a estar ayudándolo o intentando, ¿cierto?, salir adelante frente a la dificultad económica, y los privados claramente se llevaron gran parte de, en este caso, de sus beneficios, obviamente el lado económico. Ya, por ejemplo, la participación de las empresas estatales en la producción nacional. Fíjense la diferencia del 73 al 89, cómo cambió. Por ejemplo, en el Estado, en las empresas estatales, por ejemplo, en minería, de un 85% pasaron a un 60% de participación. Los servicios públicos, esto es impresionante. En el 73, con Salvador Allende, las empresas estatales cumplían un 100%, ¿cierto?, de la producción nacional. Es decir, que habían empresas chilenas estatales encargadas de los servicios públicos. Fíjense, para el 89 solo había un 25%. Es decir, todo el otro porcentaje que llena el 100% se incluyó en temas privados, en donde tú tienes que pagar para poder acceder a un servicio público, a la salud, a la educación, a la cultura, al transporte, etcétera, ¿ya? Fíjense en el transporte, de un 70 a un 10%, o sea, es muchísimo. Todo eso se lo llevó claramente particular y privado. Fíjense en las comunicaciones en el área financiera. O sea, los bancos, por ejemplo, de un 85%, un gran rol del Estado, pasaron a un 10%. Casi nulo, pues, me atrevería a decir. Es impresionante el cambio que tuvo, la verdad. Y bueno, esta política económica en general se estableció que desde los ciertos 1990, con el retorno a la democracia, los gobiernos ya democráticos están buscando reinsertarse a nivel internacional, ¿ya? Y la transformación económica, el modelo neoliberal hace eso, quiere de alguna otra forma llegar a un nivel de exportación que Chile sea, que se pueda potenciar con otras influencias mundiales, como lo que es Estados Unidos y el mundo asiático. Por lo tanto, si bien termina la dictadura y comienza un gobierno democrático con Elwin y termina Augusto Pinochet, no significa que el neoliberalismo se haya detenido, continuó, fue transversal, ¿ya? Y esa es como una de las estrategias, al fin y al cabo, que se desarrolló durante la dictadura. Si bien se sabía que no se iba a poder mantener este tipo de
de dictadura militar como tal durante mucho más tiempo, pero sí el neoliberalismo iba a continuar porque se escribió también en su constitución, ¿ya? Entonces, en Chile se intentó realizar lo siguiente. Del 75 al 80, ¿cierto? Unilateral, ¿ya? En este caso, por ejemplo, Chile exportaba a un país o intentaba realzar su propia economía local, obviamente siendo cada vez más privatizada. Del 80 al 90 intentó diversificar su exportación, no solamente cobre, sino la uva, la madera, el, todo lo que tiene que ver con fauna marina, entre otros, ¿ya? Y desde el 90 hasta la actualidad, hacer negocios, ¿cierto? Acuerdos, en este caso del mercado, bilaterales, por ejemplo, Chile-Argentina o por ejemplo Chile-China, ¿ya? Que quiere decir que sean dos países, ¿cierto? Que se están entre ellos teniendo un mercado de libre comercio, pero también multilaterales. Es decir, que Chile estuviese, por ejemplo, en el Mercosur, en donde distintos países acceden, ¿cierto?, a esta economía entre ellos, lo cual implementó que Chile sea visible a nivel ya mundial, no solamente local. Ya, y en los aspectos económicos, ¿ya? Entonces, para sintetizar, vamos viendo. La hegemonía, ¿cierto?, del modelo de desarrollo neoliberal, ¿ya? El mercado asigna los recursos. Claramente, fíjense, todas estas marcas son todas privatizadas, el Estado, ningún Estado tiene que ver con su desarrollo ni nada. Se internacionalizaron, ¿cierto?, los productos y ahora no solamente, por ejemplo, voy a comprarme zapatos de cuero de las nacionales, sino que va a ser todo a través de las exportaciones y las importaciones. Se crearon las empresas transnacionales, ¿cierto? Esto de romper las fronteras. Y obviamente hubo una interdependencia entre los distintos países, ¿ya? Porque este mundo global, si tú accedes a esta globalización, significa que te va a insertar en esta economía. Y los que no, obviamente van a quedar más atrasados. Por ejemplo, un gran parte del sector de África no está dentro del mundo globalizado porque su sistema, en primer lugar, es mucho más precario económicamente y no accede a todo este tipo de productos y servicios que está ofreciendo el neoliberalismo como tal. ¿Ya? Y se desarrolló un comercio internacional a gran escala, es impresionante. Ya, yo creo que ustedes pueden identificar 6, 7, 8 o quizás todos los tipos de empresas transnacionales que están hoy en día y que prácticamente nosotros consumimos la gran mayoría de ellos. Ya. Y para finalizar, ¿cierto? Los estados han implementado una serie de estrategias. Por ejemplo, rebaja arancelaria para que podamos incentivar en nuestra economía, legislaciones más flexibles, acuerdos comerciales, entre otros, ¿ya? Por ejemplo, crear bloque económico. Por lo tanto, cada vez Chile se está insertando esta globalización en donde quieren esta interconexión totalmente para poder mostrarse al mundo, internacionalizar y poder exportar al fin y al cabo los productos y que estos lleguen también a Chile. Bueno, para terminar, dice la globalización ha segmentado el mundo en tres tipos de países: los muertos de risa, los muertos de hambre y los muertos de miedo. ¿En cuál de los tres tipos de países se encuentra Chile y por qué? Ya, esta es una pregunta reflexiva. La respuesta al fin y al cabo es sumamente personal, pero cuando estemos en clase, ¿cierto? Online, vamos a preguntarla de nuevo y a ver qué me dicen ustedes, ¿ok? En este momento, la información que les di, la que ustedes saben, pueden entender de mejor forma qué sería o cuál es, porque pueden ser uno o más, o todos quizá, o ninguno, ¿ya? Aquí se la dejo para que ustedes puedan reflexionar. Bueno, en síntesis, ¿cierto que nos acordamos de la globalización económica como tal, en donde Chile, ¿cierto?, se inserta en el mundo neoliberal, que tiene unas características sumamente específicas? El estado de bienestar se elimina, comienzan los privados, en la AFP, todo lo que son los servicios y los bienes comienzan a ser privados, por lo tanto la población tiene un golpe muy grande, nace la pobreza en Chile en general, los servicios públicos se van a ver cada vez más pequeños comparado con los privados, entre otros, y que actualmente se está desarrollando así, ¿ya? Y bueno, y obviamente las políticas económicas que realiza Chile para poder exportar sus productos y poder tener algún acuerdo económico con gran parte de la población mundial. Ya, ahora pueden realizar la guía número 11. Cualquier duda al mail. Chao.